Hola, hola. Ahí estamos, creo, ¿no? Hola, muy buenas tardes a todos los amigos de Cerebro Político TV. Pues como todos los días lunes, ahora no fue a las 4 de la tarde en punto, empezamos un poquito más tarde debido a unas cuestiones de carácter técnico y también por el clima, y listos para platicar con ustedes los acontecimientos más relevantes de la política nacional, y para ello le damos más de las cordiales bienvenidas a nuestra queridísima amiga y conductora Carla Vázquez. ¿Cómo estás, Carlita? Hola, Mao, medio mojada, la verdad es que sí, nos agarró fuerte la lluvia, a ver, las inundaciones y demás, porque fíjate que el problema es la cantidad de agua, Mao, o sea, nuestras tuberías, el drenaje y todo eso no está preparado para esta cantidad de agua. Sí, lamentablemente se soltó, pero con todo, en un pequeño lapso de tiempo, como bien comentas, el gran problema es la cantidad de agua, ¿no? Entonces, pues ya sabemos que ese es un problema que ya no se va a poder evitar debido al cambio climático, así que pues lamentablemente tenemos que padecerlo. Y bueno, le solicitamos a toda la gente que nos hace el favor de vernos, que sean tan gentiles de darle like, de suscribirse al canal y de compartirnos. Hoy tenemos 3 temas, Carlita, en donde pues vamos a hacer un análisis de ellos. El primero tiene que ver con un programa que anunció la jefa de gobierno Clara Brugada, lo que es la unidad de Tlatelolco, donde tú naciste o viviste, ¿no? Viviste ahí, más que naciste, viviste ahí. Y si te parece bien, le voy a dar lectura a un texto de un portal que se llama Con Tlatelolco, el periódico de la unidad y con la ciudad. Me parece que es una buena anécdota de lo acontecido y dice así para posteriormente darle ya el análisis correspondiente. Tlatelolco entre porras y poder. Con Tlatelolco, Ciudad de México, domingo 13 de julio. La explanada del metro Tlatelolco se convirtió en un escenario de política y afectos. Al centro, bajo el sol implacable y el bullicio de los altavoces, se llevó a cabo la asamblea informativa encabezada por la jefa de gobierno, Clara Brugada, con el lema Regeneración Urbana para la Transformación. Ahora, Tlatelolco, mi amor. La explanada del metro Tlatelolco se transformó este sábado en un teatro de política viva. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró la asamblea informativa del programa Ruta, Tlatelolco, mi amor, prometiendo una inyección histórica de entre 500 y 1,000 millones de pesos para rehabilitar la unidad habitacional Nonualco-Tlatelolco en 3 años. Pero el guión oficial se quebró ante un fenómeno inesperado: la entrada de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, cuyos aplausos rivalizaron con los de la mandataria. La llegada del huracán político. Al anunciar su nombre, una ovación estruendosa recorrió la plaza. Alcaldesa, alcaldesa, coreaban decenas de vecinos, mientras Rojo de la Vega avanzaba entre abrazos y selfies. El gesto no era casual. Meses atrás, estos mismos residentes bloquearon avenidas exigiendo seguridad y alumbrado, gritando ¿dónde está Alessandra?, tras el feminicidio de Gilda Guadalupe en marzo del presente año. Hoy, su presencia simboliza una respuesta tangible: operativos con 20 nuevas luminarias en Flores Magón, detenciones por robos y vigilancia en 5 escuelas de la unidad. Brugada, en contraste, recibió un jefa, más protocolario. La tensión soterrada se hizo audible. Las porras dibujaron un mapa de afectos donde la alcaldesa, figura cercana y combativa, robaba escena en territorio de la jefa de gobierno. El micrófono fantasma. Cuando Rojo de la Vega tomó el micrófono para hablar, el sistema de sonido colapsó en un coro de chasquillos y ecos. Sus palabras se ahogaron en silencios incómodos. No se escucha, protestó la multitud mientras técnicos corrían en vano. Curiosamente, el audio se normalizó al devolver el micrófono a Brugada, sin fallas en las 2 horas siguientes. El incidente, sabotaje o mala fortuna, dejó flotando una pregunta: ¿era Tlatelolco testigo de un pulso de poder? Rojo de la Vega, experta en capitalizar adversidades, sonrió sin inmutarse. La imagen de la autoridad silenciada, pero respaldada por el pueblo, habló más que cualquier discurso. Promesas contra realidades. Brugada retomó el control con anuncios contundentes. 6 edificios con daños estructurales serán reparados, entre ellos el Ignacio Ramírez e ISSSTE, con 35 millones para dictámenes técnicos iniciales. 2,412 luminarias y 300,000 metros cuadrados de áreas verdes recuperadas. Un hospital abandonado, el Gonzalo Castañeda, será demolido y reconstruido. Pero las cifras chocan
con un contexto amargo. Tlatelolco arrastra años de abandono e inseguridad, con balaceras y ejecuciones diurnas. Los residentes escucharon con escepticismo ya en marzo del 2025. La alcaldía de Rojo de la Vega había iniciado brigadas de limpieza y operativos con justicia cívica, logrando detenciones infragantes. La explanada como termómetro político. La asamblea cerró una lección cristalina. El poder ya no se ejerce solo desde los podios, sino desde la conexión emocional. Rojo de la Vega, heredera de un estilo combativo, entendió esto al abrazar al clamor popular. Brugada, en cambio, confió en la grandilocuencia de las obras. Mientras las porras se apagaban, el eco de las dos consignas, alcaldesa contra jefa, revelaba una nueva geografía política. Tlatelolco, históricamente símbolo de resistencias, hoy es también campo de batalla por la cercanía en este pulso. Los aplausos miden más que los presupuestos. Una utopía modernista en reconstrucción. Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, desplegó ante residentes tlaxcaltecas expectantes al programa. La cifra resonó como un eco de redención, más de 100 millones de pesos para sanar las heridas de este símbolo urbano que encapsula las glorias y tragedias del México moderno. Vamos a ir recuperando poco a poco Tlatelolco, prometió Brugada, mientras la multitud aplaudía. Su voz cortaba la bruma matutina con la contundencia de quien anuncia un punto de inflexión histórico. Esto incluye atender los riesgos estructurales de varios edificios, reestructurar andadores, iluminar a fondo, recuperar espacios públicos y atender el agua. La anatomía de una utopía herida. Tlatelolco no es cualquier lugar. Diseñado por Mario Pani, inaugurado el 21 de noviembre de 1964 como el conjunto urbano presidente Adolfo López Mateos, este complejo fue celebrado como la utopía de un México sin vecindades, según Carlos Monsiváis. Un experimento social sin precedentes. 102 edificios, 11.916 departamentos y 2.323 cuartos de servicio sobre 94.5 hectáreas, integrando escuelas, hospitales, cines y centros deportivos. Las fotografías de Armando Salas Portugal capturaron en 1966 su esplendor modernista, geometrías perfectas bajo cielos despejados, símbolos del México que miraba el... Pero la historia se encargó de fracturar esta utopía. El 2 de octubre de 1968, la Plaza de las Tres Culturas se tiñe de sangre con la masacre estudiantil. El 19 de septiembre de 1985, los sismos derrumban parcialmente el complejo, exponiendo fallas estructurales y negligencia. Años de abandono, deterioro progresivo convirtió áreas comunes en territorios de inseguridad y los servicios en sombras de lo que fueron. Hoy, 60 años después de su inauguración, Tlatelolco exhibe sus cicatrices con dignidad herida. Las grietas de sus edificios son metáforas de promesas incumplidas, los andadores desgastados, testigos de marchas silenciosas hacia la resignación. Rescate estructural, los edificios de la memoria. La intervención prioriza 27 edificios, clasificados por su nivel de daño. Grave, 6 edificios, Ignacio Ramírez, ISSSTE 11, Chihuahua, José María Arteaga, Michoacán, Baja California, inversión estimada de 500 a 1,000 millones de pesos. Moderados, 8 edificios, Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas, ISSSTE 12, Santos de Gollado, estudios especializados. Leve, 13 edificios, Zacatecas, Guillermo Prieto, Guadalupe Victoria, Molino del Rey, General Anaya, Cuauhtémoc Chamizal, 5 de febrero, Ignacio Allende, Sitio de Cuautla, ISSSTE 7, 9 y 10, José María Chávez, evaluación técnica. Sin daño, 63 edificios, sin daño aparente. Los estudios preliminares requerirán 35 millones de pesos, apenas el primer paso en una rehabilitación que durará aproximadamente 3 años. Infraestructura vital, agua y luz para renacer. Sistema hidráulico, rehabilitación integral de la planta de tratamiento y limpieza de toda la cisterna. Iluminación pública, instalación de 2.412 nuevas luminarias bajo el programa Ciudad Iluminada, Comunidad Segura. Espacios verdes, recuperación de 300,000 metros de áreas verdes que devolverán oxígeno y belleza al hormigón. 3. Regeneración urbana, piel nueva para la ciudad. 22.829 metros cuadrados de andadores y banquetas rehabilitados, 13.500 metros de pavimentación, demolición del Excine Tlatelolco y el Hospital Gonzalo Castañeda para convertirlos en espacios comunitarios y un nuevo centro médico. 4. Tejido social, seguridad y memoria. 4 módulos de seguridad reactivados y reforzados, aumento del 25% de cámaras de videovigilancia, recuperación del espacio público como escenario de convivencia y no de resistencia. Las voces de la plaza entre el escepticismo y la esperanza. Hoy vengo a decirles que sí vamos a atenderlos hasta que queden bien los edificios, porque primero es la vida de la población. Las palabras de Brugada resonaron entre los tlatelolcas
generando un murmullo de aprobación cautelosa. En los rostros de los asistentes se leía una historia compleja. Los sobrevivientes del 85, los jóvenes que heredaron departamentos agrietados, los ancianos que recuerdan la gloria inicial. Y bueno, estimada Carlita, esto es parte de un fragmento de todo lo que sucedió precisamente en esta reunión vecinal ahí en Tlatelolco, y en donde para mí lo que queda claro es que Clara Burgada, con este intento de recuperación de Tlatelolco, va a ser una inversión cuantiosa. Podemos estar de acuerdo en que se haga o no se haga, porque bueno, finalmente es propiedad privada. Y hasta dónde la inversión del dinero público tiene que o debe de servir para la propiedad privada. Y es un debate que podríamos desgastarnos mucho, pero lo ve como una inversión de carácter político en un recinto simbólico de la ciudad, y que pues tú lo viviste en carne propia. Es una pequeña ciudad dentro de la ciudad, ¿no, Carlita? Así es, Mau, fíjate que sí. Yo sí nací ahí, Mau, en el Gonzalo Castañeda, el hospital Okay. que van a derribar, ahí nací, y viví, bueno, pues hasta el 85 ahí. Primero mis papás vivieron en un edificio más pequeño que estaba cerca de Insurgentes, y después se fueron al que mencionan ahí, al edificio 11 del ISSSTE. No todos los edificios son privados. Todos, algunos todavía siguen siendo parte del ISSSTE. Y cuando se da lo del 85, Mau, te comento, había la posibilidad de que te dieran otra vivienda en Tulyehualco, en no sé dónde, que también eran parte del ISSSTE, para cambiarte de esta zona tan céntrica. Y he de decir, de departamentos tan grandes como los que hay ahí. Hay en un mismo piso, en una entrada, tienes 4 departamentos, uno muy grande que da de los dos lados, puedes ver, tiene la vista de los dos lados del edificio, otro mediano y 2 pequeños. El mediano, para quienes han visto la película de Rojo Amanecer, es más o menos ese departamento. Y hay unos que son sumamente pequeños, que tienen la cocina, que tienen una sola habitación y un espacio, 2 habitaciones, perdóname, pero son muy pequeños a comparación de los grandes. No, estos pequeños, a comparación de los actuales, pues son enormes, ¿no? Ahora ves edificios que están departamentos que están en una... 50 metros cuadrados. 50 metros, Mao, hay unos más chicos incluso. Entonces, todo esto que están haciendo tiene que llevar aparte un compromiso de toda la gente que está ahí, tanto del ISSSTE, de los que siguen siendo edificios del ISSSTE, que se siguen pagando, que se siguen vendiendo, que hay muchos todavía, y cuando se terminan de pagar, en efecto, Mao, entran ya a ser propiedad privada de quienes los mataron, de quienes los vendieron. Fíjate que yo me acuerdo, mis papás, los dos eran maestros, y a los dos les descontaban precisamente, pero esta deuda era como a 30 años, 40 años, Mao. Entonces eran propiedades que no sentían, ¿no?, el pago, porque verdaderamente era una forma de vender las cosas por parte del ISSSTE muy buena, muy, muy buena. Posteriormente yo trabajé en el ISSSTE y lo pude ver, ¿no? Lo pude todavía palpar. Había una dirección que se llamaba de notarías, que era donde se llevaba todo lo que era la venta de los inmuebles que tenía el ISSSTE. Te decía que a esto le falta un punto que no vi que se tocara, que es el mantenimiento que se le tiene que dar a toda esta zona. Este mantenimiento, ya sea porque sean propiedad privada o porque no, o porque sean parte de este conjunto y porque son parte de la delegación Cuauhtémoc, pues son detalles que se tienen que tomar en cuenta por parte de los inquilinos, por parte de los dueños de esos departamentos, para que esto pueda funcionar, porque en cuanto se vaya un sexenio y ya no estén las mismas personas, pues van a tener otra vez este problema y este deterioro. No pueden estar destinando más dinero
que también tenemos que asumir como dueños de las cosas y que se tienen que ver que se maneje, pero eso no vi que lo trataran, pareciera 6 de enero y que les están dando un regalo tremendo, que además hace falta. Y desde el 85, Mao, yo te puedo decir, porque además después tuve un departamento en el Ignacio Ramírez, el segundo edificio que están señalando ahí, estos edificios son los más grandotes. Había daño estructural, había un daño tremendo estructural. Y lo único que hicieron fue reforzarlo por afuera. O sea, las paredes, Mau, cuando yo me salí de ahí, estaban agrietadas. Y lo que hicieron, que yo vi que hicieron, fue reforzar el edificio por fuera, pero en sí por dentro no hubo gran cambio ni gran cosa. Yo sí creo que es necesario, porque antes o después en esta Ciudad de México, que es sede de varios temblores, que es el lugar donde tiembla, podría pasar algo como lo que pasó en el 85 con el edificio que se cayó. Y creo, felicito, aplaudo que se esté viendo esto, porque lo que vivimos quienes estuvimos ahí en el 85, viendo el edificio, viendo a la gente después del temblor, a mí me tocó ver a la gente caminando como si fueran zombies. Tenían polvo blanco por todos lados de todo lo que se había levantado y se había caído. Buscando gente, estuvimos allá ayudando a Plácido Domingo también en aquellos entonces. Ojalá que nunca vuelva a ocurrir. Ojalá que nunca vuelva a ocurrir. Hemos tenido edificios que se nos han caído incluso sin mediar un temblor. Y yo creo que eso es algo que tienen que ver. Así que yo le pondría un aplauso a la jefa de gobierno. Confío en que nuestra alcaldesa esté con el ojo puesto a lo que están haciendo. Recordemos que no hay muy buena relación con el secretario de gobierno de la Ciudad de México. Ojalá se lime eso para que entre todos se pueda salir adelante. Recordemos, Mau, fíjate, hay quien me dijo cuando comenté que íbamos a tratar este tema, que era más fácil tirar y volver a levantar. El problema que tenemos nosotros se llama corrupción, Mau. En aquellos entonces, esta unidad habitacional se levantó en 4 años. En 4 años. Digo, con todo el tiempo que se tuvieron que tardar en terminar los detalles y en una cosa y en la otra. Pero increíble, los edificios que dicen que necesitan poco mantenimiento son los que llamaban los edificios de Banobras, que eran los que estaban atrás del edificio 11. Y estos edificios pues están bien, Mao. Tenían, o sea, eran tan bonitos los departamentos que tenían una terraza. Ahí en esos edificios vivían los Bichir, la familia de estos artistas Bichir, ahí vivían. Vivía Johnny Laboriel, Mao. En algún tiempo vivió Carmelita Salinas, su hijo era parte de la comunidad de Tlatelolco. Y esos departamentos que fueron de Banobras, pues están bien, están levantados. Si nosotros ahorita tiramos, están viendo o previendo que esto dure 4 años aproximadamente, conociendo las grandes obras de esta transformación esta cuarta transformación, nos damos cuenta de que a lo mejor nos vamos a ir mucho más y que va a costar el doble o el triple de lo que están mencionando que se vaya a gastar. Entonces, pues aplaudo que se arregle, que se le dé la chaineadita y que ojalá verdaderamente se metan a la parte estructural. Creo que faltan muchos detalles, repito, el mantenimiento, antes todos pagábamos mantenimiento, fuéramos del ISSSTE, de Banobras, de los otros edificios, y los edificios que no necesitan gran arreglo son los edificios pequeños que son de 3 pisos, Mau, 3 pisos, pero también tienen en el sótano un departamento. Entonces, pues lo aplaudo y esperemos ver los resultados en 4 años. Aquí lo que queda claro es que, primero, desde el punto de vista público, las malas relaciones
entre los jefes de gobierno y los diferentes delegados o ahora alcaldes, porque son de partidos diferentes, es un error desde el punto de vista para nosotros como ciudadanos de la administración pública, ¿no? No debería ser así, porque se supondría que ya cuando son electos y ya están en funciones, deben de gobernar para todo. Y las pugnas políticas dejarlas a un lado. Lo importante es saber que se hacen las cosas cuando son necesarias. Entonces, muy mal esto que es una pugna entre Alessandra con o en contra, ¿no? Que se ha adjudicado esta problemática del gobierno de la Ciudad de México. Y es de manera bidireccional. Ahí no hay vuelta de hoja. Entonces, muy mal los dos liderazgos, los del gobierno de la Ciudad de México y los de la alcaldía, porque a nosotros lo que nos interesa es que trabajen en pro de. Entonces, es lo primero que quiero señalar políticamente. Decía yo que en la administración pública uno de los grandes problemas que tenemos y que coincidimos es falta de un programa específico y se administra por ocurrencias, ¿no? O sea, nunca en la candidatura de Clara Burgada habló específicamente del conjunto habitacional Tlatelolco, que iba a haber una rehabilitación, cuantificado, ¿no? Entonces ahora resulta que viendo políticamente ella la parte redituable, va a invertir dinero público en varios edificios que son de carácter privado. Cuando se vendieron estos edificios, como cualquier situación condominal que están bajo este régimen, se debieron de haber llevado a cabo las administraciones, la instauración de las administraciones por edificio, y entre todos los edificios debieron de haberse puesto de acuerdo para ver lo que tú estás señalando, Carlita, que es el que pudiera en ese momento haber un mantenimiento de las áreas correspondientes que les toca por espacio de parque, por espacio de andadores, todo eso. Como nadie lo hace, entonces lo privado se convierte en un gasto público. O sea, las cisternas son cisternas de ellos, que abastecen a ellos. Tú mandas lavar la cisterna de tu casa o de otros condominios, cada quien manda a lavar sus cisternas, no tendría por qué haber ese problema. Una cosa es corregir el flujo del agua hasta la toma interna del condominio, que eso se maneja en todos lados. Tú vas y te quejas con el gobierno y te dice, yo hasta aquí es mi función y de aquí para adentro es de acuerdo a lo que sea tu problemática, ¿no? Si tienes el tubo bien implementado, si es de las pulgadas necesarias, bla, bla. Y aquí se hace una excepción, pero esa es una discusión que tendríamos, que es larga y tendida, porque obviamente uno evalúa y dice, bueno, son miles de personas las que habitan ahí, ¿no? Pero esas mismas miles de personas debieron de haber hecho su administración condominal como cualquier condominio. Y ahí entraríamos en una discusión, insisto, que no vamos a dar en este momento, pero lo cierto es que políticamente es rentable y hay que atender. Entonces, está esto y esperemos que no sea atole con el dedo. Ahí están los compromisos, ahí está diciendo lo que se va a hacer y esperemos que se lleve a cabo, Carlita. Entonces, ahí lo dejamos y si te parece bien, le damos lectura a los comentarios. No sé si tú quieras hacerlo o quieres que lo haga. ¿Sabes qué, Mao? Que no tengo los comentarios, no sé por qué. Yo lo hago. Por favor. Dice Carla M. Vázquez, 1,300 millones de pesos va a costar el programa. ¿Suena bien? Bueno, pero nada más es una parte, ahí aclarando, son la primera inversión, pero ya sabemos que en este país puedes gastar millones y que lo arreglen que no arreglen ni el baño. Ojalá esta vez sí se vea, ¿sí? Ahí están las obras faraónicas del presidente López Obrador, que, bueno, se cotizaron en un costo y, bueno, terminaron con 3 o 4 veces más lo que se había cotizado, ¿no? Alexer 123, ya era hora. Tlatelolco ha vivido 2 terremotos fuertes, 85 y 17, y todavía hay edificios con daños. Van a revisar más de 20 con afectaciones estructurales, empezando por los más graves. Así es. Veremos si eso se lleva a cabo en tiempo y en forma. ¿Por qué tardaron tanto? Hay mucha gente que quedó desde el 85, no en Tlatelolco nada más, en muchas partes de la ciudad, que siguen en su lucha para ver si tienen un acceso a una vivienda. Nada, para que nos demos una idea, ¿no? Así funcionan los del PRI, los del PAN o los de ahora de Morena, porque a los de Morena ya les tocó el 17 y también sigue habiendo ahí gente que está en la indefensión. Rubí Fuentes, van a intervenir el cine Tlatelolco, áreas verdes, hospitales, plantas de tratamiento. Suena a renovación total, pero ¿va a ser renovación real o maquillaje para la foto? Híjole, Rubí, ese es muy buen apunte. Y esperemos que sea real. Ya si ella va y se compromete y no lo realiza, pues, ¿qué podemos decir, no?
Ahora, Oh, Mau, fíjate que me llama la atención que no haya sido en la explanada de las Tres Culturas, ¿no? sí, ¿Qué no, pensaron que no iban a llegar? O yo creo, ahí, quién sabe por qué decidieron en otra zona, ¿no? la explanada del metro no Para es muy llenarlo, grande, ¿no? ¿no? A lo mejor, ¿no? Dice Carmen Vázquez, ojo, Tlatelolco tiene más de 90 edificios habitacionales y unos 300,000 metros cuadrados de áreas verdes. No es solo un conjunto, es una ciudad dentro de la ciudad. Sí, exacto, completamente de acuerdo. Rubí Fuentes, me encanta el nombre Tlatelolco, mi amor, pero ojalá no se quede en puro romance de conferencia de prensa, porque si el amor no se construye, se cae, como varios edificios de ahí. Buena analogía ahí. Muy bien, Rubí. Alexander 123, ojalá funcione porque Tlatelolco no es solo historia o arquitectura, es barrio, es memoria, es resistencia, ¿sí? Sí, sí. Lo único que yo estaría en desacuerdo precisamente es con lo que comenté, porque bueno, pues sí, está Tlatelolco, está Tepito, está Laurea, la doctora La González, pues todos podemos argumentar parte de lo mismo. El asunto es por qué se hace una inversión de un tipo y otra de otro, ¿no? Ese es el asunto. Organización Masónica Mexicana. Este conjunto ha visto tragedias, olvido y abandono, pero también ha visto resistencia. Si quieren arreglarlo, qué bueno, solo que no lo hagan desde el escritorio, que lo hagan con y para la gente, ¿sí? Ciertamente esperemos que también, digo, ahí los urbanistas, los arquitectos, los que tengan que intervenir, que lo hagan de manera correcta, de manera eficiente y sin corrupción, que es el gran asunto.